a Ecos de la Verdad y que Dios me los bendiga. Damos gracias al Señor por su grande misericordia, por su grande amor y su bondad que nunca se hace corta. Gracias en esta hora que podemos estar de nuevo con ustedes. Antes de ir adelante, vamos a orar por los que están enfermos. La hermana Concepción Nieto se encuentra en el hospital. Que el Señor, ahí donde está, extienda su mano cariñosa y termine la obra que ha empezado en ella. Por todos los que están enfermos, hermanos, en todos lugares, las peticiones de la iglesia de Raymondville, como las peticiones de la iglesia de Sergio y todas las obras a través del mundo entero. Que el Señor extienda su mano cariñosa y toque cada uno de ellos. El tema de hoy, la oración del pueblo de Dios, se encuentra en el libro de Habacuc, capítulo 3, el verso 2. Padre, nuevamente nos allegamos a ti en el dulce nombre de Jesús, dándote gracias primeramente porque nos permite, Señor, la vida y la salud, Señor, el cuidado que has tenido de nosotros, Señor, a través de todo este precioso día. Te ruego, Señor, por la hermana Johnny que se encuentra ahí en el hospital, que extiendas tu mano cariñosa, Señor, y la toques, la dejes sana, Señor. La dejes libre para gloria tuya, Señor. Creemos en ti, Señor, estamos confiados que tú eres la única solución. Sé con ellos, Señor, por aquellos que han perdido un ser querido de igual manera, Señor. Cada día parece que miramos, Señor, que hay personas que están doliendo por causa de la pérdida de un ser querido. Sé con ellos, consuélalos, dale lo que ellos tanto necesitan en esta hora, Padre. Sana, Señor. Sana en esta hora, sana, Señor. Pon tu mano cariñosa sobre cada uno, Señor. Bendice cada obra, las necesidades de ella. Tú eres el que suple, Señor. Te lo ruego todo, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Amén. And amen. Praise God. Habacuc, el capítulo 3, el verso 2. Escuchemos. Oh Señor, he oído lo que dices de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de estos tiempos. En medio de los tiempos, dala a conocer. En la ira, acuérdate de la compasión. Qué hermoso, qué oración, ¿no? Habacuc se encontraba con un gran sentir por el pueblo de Dios. Y mientras él meditaba no tanto en lo que ellos estaban pasando, sino que meditaba en la grandeza de Dios. Que el Dios de nosotros, puedo decir, el Dios de él, era un Dios que siempre tiene su oído atento a la voz de sus hijos. En primer lugar, Habacuc oró a Dios para que Dios avivara su obra. Y también oró que Dios le diera liberación y les diera también justicia. Que aviva, que el Señor dé. Estaba diciendo el escritor que Dios volviera a reconstruir o restablecer o reanimar al pueblo de él. Nosotros como pueblo de Dios, ninguna iglesia es independiente, somos todos unidos en uno. Sirvemos al Dios de poder. Cristo murió por nosotros. Y es, creo, la responsabilidad de cada uno de nosotros de interceder a Dios por su obra. Que Dios nos vuelva a despertar y que Dios nos dé
un hambre por su presencia, que nos vuelva a dar esa sed de la justicia de Dios, que Él venga a restablecernos como antes lo era. Nos recordamos mucho y dicen, bueno, el pasado es pasado, pero sí, el pasado nos ayuda a estar seguros en el presente. Cuando oramos a Dios, que nos vuelva a renovar, que nos vuelva a reedificar, que nos vuelva a restablecer, ayuda a la obra como en ningún otro tiempo, porque estamos pasando por tiempos difíciles. La iglesia no lo está mirando, la hermandad no lo estamos mirando, pero la iglesia está pasando por tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos donde la iglesia se está deshaciendo de adentro para afuera. Hace un tiempo atrás escuchaba una hermosa ilustración de esto. Había en medio de este pueblo un árbol que tenía cientos de años. Habían pasado tormentas, habían pasado lluvias, habían pasado toda clase de enfermedad, quiero decir, en el árbol. Pero un día los ciudadanos comenzaron a ver que ese enorme árbol comenzó a marchitarse. Mandaron traer a alguien que era un experto en esto. Y llegó y examina aquel grande árbol. Y vino y habló con el pueblo y le dijo, hay un problema grande, dice. Este árbol está siendo destruido por uno de los animalitos más pequeños de adentro para afuera. O sea que del corazón del árbol estaba destruyéndolo, que el resto del árbol se estaba secando. Y creo, mi querido hermano, que es nuevo, es de nosotros de nuevo pedir a Dios que nos vuelva a vivificar, que nos vuelva a dar lo que tanto hoy necesitamos. Véase lo que dice el Salmo 85, el verso 6. ¿No volverás a darnos vida? Escuche, para que tu pueblo se regocije en ti. Y creo que esto es el lema central en el día de hoy. Pero a veces no queremos escuchar, pero es necesario como nunca escucharlo. Es, creo, urgente en el día de hoy meditar y ver la congregación de adentro para afuera, qué es lo que está aconteciendo, y que hagamos esa oración. ¿No volverás a darnos vida? Cristo nos prometió que la razón por la cual había venido fue para darnos vida y dárnosla en abundancia. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios se regocija cuando el pueblo de Él se regocija en su Dios. Segundo, Habacuc ora para que Dios se recordara, que Dios se recordara, que Dios trajera a su mente el pacto o el convenio que había hecho con su pueblo o las promesas que Él les había dado. Pero Él se detiene un rato y le dice a Dios, acuérdate de tu bondad amorosa. Acuérdate de tu bondad amorosa. ¿Y qué tanto la necesitamos en el día de hoy? Mire, mija, en Salmo 119, el verso 120. Pero antes de leerlo, me quiero regresar de nuevo al Salmo 85, pero quiero que miren bien el verso 7. Y véanse lo que nos dice el escritor. Muéstrame, oh Señor, tu misericordia. Y luego, qué seguridad de este hombre. Y le dice, y danos tu salvación.
Como nunca necesitamos, mi querido hermano y amigo que me escucha, que oremos con todo lo que está de nosotros, que el Señor nos dé su salvación, esa seguridad que nadie la puede quitar. Salmo 119, el verso 20. Cuando el salmista escribe esto, dice, mi carne se estremece por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. Y nosotros en el día de hoy como que Dios ya no es lo que antes era, ya Dios no requiere lo que antes requería. Dios no cambia nunca, Él es el mismo. Sus promesas son las mismas, son las de ayer, son las de hoy y serán para mañana. El pacto que hizo Dios con el pueblo es un pacto eterno, no tiene límite ni tiene fin. Es menester que nosotros continuamente agarremos un amor por su palabra y que pongamos en práctica lo que leemos en vez nomás de leer. Es que es necesario, mi querido hermano y amigo, que nos regresemos y nos paremos en esas sendas antiguas y preguntemos cuál sea el buen camino. Y eso es lo que está haciendo Habacuc por el pueblo de Dios. Tercero, la oración de Habacuc a Dios dice que le traiga consuelo a su pueblo. Y esta parte es gloriosa, y que Dios de nuevo vuelva a sonreírse con su pueblo. O sea, que no esté enojado, que enseñe en su rostro señal de estar contento con su pueblo o satisfecho con su pueblo, y que el pueblo de nuevo puedan sentirse que el Dios el cual ellos sirven no está enojado con ellos, sino que estamos en términos gloriosos de paz. Jeremías nos dice ahí en el capítulo 10, el verso 24, repréndeme, oh Señor, pero escuche, pero con justicia. Qué hermoso, ¿no? Con tu justicia, porque Dios es un Dios justo. Y luego sigue diciendo, no con tu ira, no sea que me reduzcas a nada. Véase, hermano, la seguridad de Jeremías cuando aclama a Dios. Repréndeme, oh Señor, pero con justicia. Que nosotros en el día de hoy reconozcamos esa enorme necesidad, hermanos, de la justicia de Dios. Que no esperemos que su ira venga sobre nosotros. Porque como dice el escritor, ¿para qué esperamos para que el Señor nos reduzca a nada? Es tiempo que la iglesia, es tiempo que las familias, es tiempo que la nación se regrese a Dios antes de que sea tarde, antes de que vengan tiempos en los cuales dice la palabra, no tengas en ellos contentamiento. Dios, hermanos, es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Su palabra dice que Dios ama la justicia. Ama la justicia. En el Salmo 71, ahí en el verso 20, dice, escuche bien, el verso 20 del 71, tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones, ¿me volverás a dar vida? Escuche, aunque hemos pasado por muchas angustias, dice, muchas aflicciones, ¿me volverás a dar vida? Lo que la vida es, hermanos, y siempre me recuerdo de mi abuelo porque decía él,
La idea no es vivir, es saber cómo vivir. Y eso es lo que el salmista nos está diciendo a nosotros, la iglesia como la familia hoy en día. Qué hermoso, ¿no? Y levantarás de nuevo las profundidades de la tierra. Escuche bien. Hemos tomado, mi querido hermano, querida iglesia, hemos tomado muy a lo ligero. Como que Dios ya no es un Dios santo. Como que el Dios al que sirvemos ya no es un Dios de ira o de justicia. Nos sigue recordando cada día su palabra. ¿Quiénes somos nosotros excepto un hijo que está en gran necesidad de su padre? Él nos amó tanto, seguro, nos dio lo mejor que tenía, que fue su hijo, pero nos lo dio con propósito. Ese hijo dijo que había venido para darnos esta vida. Nunca debemos olvidarnos, nunca debemos olvidarnos y tomar a Dios a lo ligero. Ya no es igual, Él no cambia. La iglesia moderna, bueno, en realidad no es la iglesia moderna, es la iglesia de Jesucristo. El modernismo es del mundo que ha venido a penetrar la iglesia y ha venido a ser un centro de entretenimiento en vez de ser un centro de donde venimos a aprender lo que su palabra nos enseña. Dios tenga misericordia de nosotros, que despertemos, como dice el escritor, antes de que sea tarde. La quinta, la oración de Habacuc a Dios era que acortara los días de tribulación y que Dios mitigara las tribulaciones de aquellos días, o sea, que haga cortos, que los mengüe esos días de grande aflicción. Nosotros no lo miramos porque no hemos sido afectados como muchas partes de esta nación y como muchas partes del mundo. Y no nos detenemos a darle gracias a Dios porque hasta aquí Él ha estado con nosotros, nos ha librado, ha hecho cortos los momentos difíciles de la vida y nos ha dado victoria para que permanezcamos enfocados no en nosotros, no en los bienes que nos da, sino en Él, porque Él es el que da conforme todo lo que existe, porque nos ama con todo el corazón. Tiempos difíciles vienen, seguro, pero por causa de que nos ama, Él los hace cortos y podemos detenernos y meditar y luego clamar a Él y decirle gracias, Señor, porque hasta aquí tú has estado y los tiempos de tribulación han pasado. Los días a hoy son días de gran gozo y alegría porque tú, Señor, nos tienes aquí con propósito. Y el propósito de la iglesia es orar y meditar en Él para que todos, aquellos que escuchan, puedan tener esta misma oportunidad de conocer la bondad amorosa de Dios en vez de su ira, en vez de su enojo. Y creo que es tiempo de detenernos y hacer tiempo de estar de rodillas y pedirle al Señor que acorte las tribulaciones de muchas personas, de muchas iglesias. La sexta, la oración de Habacuc a Dios era de que Dios avivara su obra, pero que avivara de nuevo a su iglesia, que vuelva a revivir la iglesia, que vuelva a despertar la iglesia de nuevo, a que ese amor que antes teníamos para el Señor vuelva de nuevo con gran gozo,
con gran alegría que el servir a Dios no es una carga, es un gran privilegio que nos ha dado a nosotros como hijos suyos, de poder regocijarnos en Él. Escuche bien lo que dice Jeremías en el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, el verso 32. Antes bien, si aflige, también se compadece, escuche bien, se compadece según su grande misericordia. Qué hermoso, ¿no? Que aunque pasamos por esos tiempos que le digo difíciles, pero también el Señor se compadece de nosotros. Dice su palabra que Él se compadece de los suyos, se compadece de aquellos que tienen memoria de Él y que han hecho de Él una prioridad en sus vidas. Es hermoso meditar que la misericordia del Señor es grande para con nosotros. Grande, especialmente grande para aquellos que le temen y lo reverencian con todo lo que está de ellos. La 7. La oración de Habacuc a Dios era que perseverara viva, escuche bien, que perseverara viva su obra. La palabra viva no meramente es que esté palpitando el corazón, sino que esté activo el cuerpo donde ese corazón se encuentra para que podamos, hermanos, podamos demostrar las obras que Él ha hecho en nosotros, para que aquellos que no lo conocen puedan reconocer, no solamente con la mente, sino con sus hechos, cuán grande es el Dios al cual estamos y hoy tú sirviendo. Miraba el capítulo 54 del libro de Isaías, ahí en el verso 8. Mire cómo lo dice el Señor, porque es el Señor el que está hablando. Dice, en un acceso de ira, escúchelo bien, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna, tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Hemos dejado las vigilias y la oración que teníamos. Recuerdo, y apenas acaba de pasar el mes de enero, mes de oración, donde toda una organización, hermanos, por un mes, estábamos orando todas las noches unidos con el propósito que acabo de mencionar o que menciona Isaías ahí en el capítulo 54, el verso 8. Nos hemos relajado como que Dios en realidad ya no necesita esas cosas de nosotros. Pero esa es una gran verdad. Dios no los necesita, pero ¿cómo lo necesitamos nosotros? Es necesario que nosotros hagamos de Él esa prioridad, que no se pase el tiempo a través del día, que no tengamos unos momentos a solas con Dios y que en el tiempo secreto nuestro, cuando nadie viene a perturbarnos, estemos, hermanos, en Él, por lo menos, como dice el Señor a sus discípulos, por lo menos una hora, intercediendo no tanto por nosotros mismos, sino por la obra en general, por todos aquellos que no lo conocen, por todos aquellos que están pasando por tiempos difíciles, que la única solución es el Señor. Habacuc creía que Dios podía de nuevo redimir a su pueblo
Así como lo había hecho en tiempos pasados, el Señor lo iba a hacer de nuevo. Y es menester, mi querido hermano y amigo, que nosotros seamos renovados de nuevo cada día con el Señor. Meditaba ahí en Filipenses, el capítulo 1, el verso 6, y Pablo nos exhorta, quizás sea la palabra o a lo mejor no sea, pero permítame usarla en esta vez. La oración es el poder. La oración es el querer. La oración es la capacidad del creyente de interceder al Dios que todo lo puede. Al Dios que todo lo puede. Mire cómo lo pone Pablo ahí en Filipenses, el capítulo 1, el verso 6. Estando convencido, escuche esto, y creo que yo y tú tenemos que llegar a este punto de estar bien convencidos, que no haya nadie afuera de nosotros que pueda contarnos una historia y que tú y yo podamos decir, estoy convencido de esta cosa. ¿Cuál? Precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Listen to that. Escuche bien. Escuche bien. ¿Qué haríamos nosotros? Tenemos que estar, mi querido hermano y amigo, bien anclados como nunca. No permita que nadie venga a moverlo de donde usted está bien convencido. Precisamente de eso, que aquel Dios que empezó en mí lo va a ver todo el camino hasta el día glorioso que Cristo venga por ti y venga también por mí, si permanecemos fieles y convencidos de esta cosa, de esta gran verdad. Nosotros debemos de creer que Dios redime a su pueblo y sigue salvando. No hay otro propósito. Y esta semana que pasó, acabo de escuchar a alguien decir que la razón por la cual Cristo no ha venido es porque la iglesia no está dando. Escúcheme, la razón, dice la palabra de Dios, que Cristo no ha venido es porque en el corazón de Dios está que no se pierda nadie, sino que todos vengan a conocer a Cristo como Señor y Salvador y Redentor de ellos. No hay otra. ¿Cuántos familiares tiene usted que no son salvos? ¿Cuántos de nuestros hijos no son salvos? Esa es la razón por la cual no ha venido, pero el Señor, de acuerdo a lo que estamos mirando, su venida está cerca y se aproxima cada hora que pasa, cada minuto que pasa. El Señor viene por nosotros. No se dé por vencido, ni deje a nadie, no deje que nadie le cuente que vivimos en tiempos modernos, tiempos diferentes, porque no hay tal cosa. Él es el mismo. Y creo que como nunca debemos de pararnos en los caminos y preguntar cuál sea el buen camino, y ese es el que debemos de buscar para andar en él. Pero Israel dijo, no andaremos. Mi oración es que nosotros digamos, lo andaremos, porque para nosotros no hay otra salida, para nosotros no hay otro camino. Nuestros padres nos dieron esta hermosa herencia, nuestros abuelos nos la dieron, hay que guardarla firme hasta el día de Cristo. Amoroso Dios y buen Padre, en el dulce nombre de Jesús, les he dado lo que tú a mí me has dado, Señor, para esta hora. Te ruego por cada oyente, Señor, que escuchó ahora y que va a escuchar el día de mañana o a través de la semana, que tú los bendigas de una manera preciosa, que tú pongas en el corazón de ellos ese anhelo, Señor, de buscarte, Señor, mientras puedas ser hallado. Que te llamemos, Señor, mientras estás
cercano. Ayuda a la obra, Señor. Avívanos, Señor, escucha. Manifiesta, oh Señor, tu poder. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. 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 Como nunca te necesitamos, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos, Señor, desear y anhelar las cosas que son tuyas. Padre, en el nombre de Jesús te lo ruego todo. A ti doy gloria y honra y alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi querido hermanos y amigos, que Dios me los bendiga ricamente y hasta la próxima.